Y me gustaría tomar un par de minutos para aclarar tres aspectos de lo que es el reino de Dios. Y el primero sería la centralidad del reino de Dios. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos la centralidad del reino de Dios? O sea que es el centro de toda una vida cristiana. Es el centro de 66 libros que están en la Biblia. Es el centro. En México, ¿algunos de ustedes escucharon la central de abastos en México? ¿Sí? ¿Qué querían decir con central? Gracias. Que era el centro, ¿cierto? Donde recibían todos los productos provenientes casi de todo el país. Y de ahí, de ese centro, se distribuía todo en cuanto a ventas, en cuanto a negocio, en cuanto a todo, ¿cierto? Central de abasto. Bueno, la central de cristianismo es el reino de Dios. A eso nos referimos cuando decimos la centralidad del reino de Dios. ¿Sí me explico en ese punto? Vamos a ver también cómo es el reino de Dios. ¿Tiene figura? ¿Cómo es esto del reino de Dios? ¿Qué? Y también vamos a ver rápidamente qué es el reino de Dios. Porque hablábamos también un par de domingos atrás del concepto de la iglesia. ¿Te acuerdas? Allá en el distrito. Y yo les decía, si yo tengo un mal concepto de mi persona, pues voy a tener una mala vida. O sea, voy a ser una persona que no soy. O sea, no voy a tener identidad. Mi carácter va a ser diferente. Y yo traía una imagen de Chapulín Colorado, ¿te acuerdas? Y yo decía, si yo llego de repente vestido así, de Chapulín Colorado, yo ese concepto voy a tener de mí, ¿te acuerdas? Y yo decía, voy a actuar como el Chapulín Colorado. Voy a decir, no, pues, que no pan del cúnico, o sea, voy a andar con un chipote chillón aquí. O sea, yo voy a vivir conforme al personaje que yo me he creado, conforme a un concepto en mi mente. Así que si nosotros tenemos un mal concepto como cristianos, como iglesia, de lo que es el reino de Dios, no vamos a poder ser efectivos como creyentes. No vamos a poder abarcar la plenitud de lo que Dios espera en nosotros y no vamos a poder tener una vida plena, como dice Juan 10:10, que Él vino para darte una vida en abundancia, pero muchas veces no alcanzamos a cubrir lo abundante que Dios tiene para nosotros en todas las áreas de nuestra vida, porque tenemos un mal concepto de lo que es reino de Dios. Así que vamos a ir avanzando. La centralidad del reino de Dios. Vamos a leer el primer punto y analizar el primer punto. La frecuencia e importancia. Casi no se ve, pero yo también la vez pasada te decía, las mamás a veces le encargan a los hijos, hijo, te encargo que saques la basura, ¿eh? Y los hijos como que se lo olvidan, ¿cierto? Y una segunda vez te encargo que saques la basura. ¿Por qué? Porque para la mamá es importante, ¿cierto? Una vez yo me acuerdo que les dije, ¿qué tal si bien tú tienes que salir como papá, como mamá, y se queda tu hijo mayor en la casa de 11 añitos, 12 añitos, y está ahí jugando su Nintendo Switch y él en su mundo, ¿cierto? Y tú le dices, ¿sabes qué, mi hijo? Yo te encargo que a la 1 en punto estés atento, porque va a venir mi hermano, va a venir tu tío y me va a traer un encargo. Yo no sé si sea dinero para pagar la renta, X cosa, pero para ti es importante que tu hijo esté al pendiente. Y tú te estás arreglando y él está ahí en la sala jugando y tú le dices, mi hijo, no se te vaya a olvidar, va a venir tu tío. Oh, sí, mamá, y él ahí jugando y todo. Y tú dices, ¿me habré escuchado, pues? Y una tercera vez, hijo, ¿sí escuchaste lo que te dije, que va a venir tu tío? Te encargo que estés atento. Oh, sí, mamá, sí.
Y ya tú vas de salida, abres la puerta y de repente abres de nuevo, hijo, te encargo. 4 veces, 5 veces le mandas un mensaje ya cuando vas manejando, hijo, no se te vaya a olvidar lo que te dije. Y llegando allá al hospital o donde fuiste a tu cita médica, hijo, te llamo porque no sé. El hijo va a decir, bueno, mamá, ¿qué tanto pues? ¿Cierto? Pero 6 veces, ¿por qué? 7 veces, ¿por qué? Porque para ti es de suma importancia que él reciba lo que tu hermano, su tío va a llevar. ¿Cierto? ¿Sí me explico ahí? Sí. ¿Sabes cuántas veces repite Dios en toda la Biblia la palabra reino? 2900 veces. ¿Será que es importante? Claro. O sea, es importante por la constancia que Dios está hablando del reino de Dios. Así que en el Nuevo Testamento se repite 133 veces lo que es reino de Dios, lo que es reino de los cielos, reino. En los profetas también encuentras que ellos hablaron acerca del reino de Dios. Juan el Bautista, cuando abrió el paso para que Cristo viniera a este mundo y a cumplir su ministerio, habló del reino de Dios. Pablo habló del reino de Dios. Pero lo más importante de todo es que Jesús enseñó una y otra vez sobre el reino de Dios. Entonces, si hay un reino de Dios, ¿quién nos dice esto a ti y a mí? Que Dios es ¿qué? Rey. Punto, ¿cierto? Dios es rey. Así Él se ha dado a conocer al mundo como rey. ¿Ok? Mira lo que dice la Biblia en Números 23-21. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y ellos lo aclaman como rey. Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Reino, o sea que su reino, ¿de quién? Del rey, por supuesto. Salmo 5:2 dice, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Salmo 5:2. Entonces, si Saúl como rey, que fue ungido por Dios, que mandó a Samuel para ungirlo, David como rey, Salomón como rey, ellos entendieron que ellos eran reyes, sí, pero para la humanidad. Pero ellos entendieron que sobre ellos había un rey por sobre todas las cosas, y ese era su Dios. Amén. El Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac y Dios nuestro al día de hoy. Amén. O sea que, ¿ves la importancia del reino de Dios? Porque muchas veces decimos, que se extienda tu reino, Señor. Ayúdanos a extender tu reino, Señor. Pero se queda ahí en palabras, ¿no? Pero si nosotros entendemos la magnitud de lo que estamos hablando, nosotros vamos a ser más conscientes de qué es la voluntad de Dios. Amén. Y de esto trata lo que es el reino de Dios. Ahí en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor una vez tuvo un sueño y este sueño hablaba de que él veía en su sueño una estatua y que la estatua estaba dividida en diferentes hierros, metales, ¿ok? Y él dijo, ¿y esto qué es? Y mandó a traer a todos los sabios de su reino y nadie le pudo decir el significado del sueño. Entonces mandaron a llamar a Daniel y Daniel dijo lo que está escrito aquí. ¿Qué pasó ahí? Te lo voy a leer. Es
Daniel capítulo 2, verso 38 al 45. Dice, dame un minuto. Saquen su Biblia. Dice, tú eres aquella, perdón, se oye bien, ¿cierto? También sin micrófono. Tú eres aquella cabeza de oro, le dijo Daniel al rey. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino. ¿Sí notas que está hablando de reinos? Y de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que vista de los pies y los dedos, en parte barro y en parte cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Adivina de quién está hablando. De Cristo. Amén. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, mira esta. Entonces Daniel le está interpretando el sueño al rey Nabucodonosor y le está diciendo, bueno, son imperios, son reinados. Lo que tú soñaste, esa estatua que está dividida en diferentes metales, son reinados que van a perdurar un tiempo, ¿ok? Y si ves ahí la parte de oro, lo que es la cabeza de la estatua que el rey soñó, era el reino de él, el imperio babilónico, que fue más o menos 605 años a 539 antes de Cristo. Después de ese reinado vino otro, el imperio persa o el medo persa, que era interpretado en el sueño como metal de plata, que fue más o menos el 539, 531 antes de Cristo. Y después de ese imperio o reinado vino el reinado de bronce, que fue con el Alejandro el Grande. ¿Te acuerdas de la historia cuando ibas a la escuela? ¿O faltaste a esa escuela, a esa clase? Ahí hablaron de Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Y este hombre conquistó gran parte del mundo en ese entonces, y fue en el año 331 al año 168 antes de Jesucristo. Y el otro reinado, que fue de hierro, fue el imperio romano. Dice ahí, en parte de hierro y parte de barro cocido. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo vino a la tierra, ¿a quién estaba reinando en Judea? Los romanos. De hecho, ¿quién se lavó las manos cuando dijo, lo condenamos a muerte? Poncio Pilato, que era emperador romano. O sea que gran parte del mundo en ese entonces conocido lo tenía los romanos. Entonces, en el Viejo Testamento vemos una y otra vez que Dios es rey y que su reinado, ¿okay?, estaba tangible. No es que es un rey lejano, ¿okay?, que muchas veces pensamos que es un Dios que está lejos. Yo he escuchado personas que dicen, no hombre, ¿cómo yo le voy a pedir a Dios por mi trabajo si Él tiene cosas más grandes por atender que el sol, que la tierra, que no? Mira, dice la Biblia que Dios está al pendiente por cada cabello de nuestra cabeza. Amén. O sea, puede haber algo más pequeño que eso.
Dios está al pendiente del dolor que tienes. Dios está al pendiente de tu corazón, tus emociones. Dios está al pendiente de toda la situación. Por eso es Dios. Amén. Él es por sobre todo. Él es omnisciente. Todo lo conoce. Antes de que hablemos en la Biblia, que Él ya lo sabe. O sea, Él sabe lo que hacemos, bueno o malo lo que hacemos. Él lo sabe. Amén. Él es omnipresente, Él está en todo lado al mismo tiempo. O sea, está allá contigo en tu trabajo, y está con tu esposa en casa, y está con nuestros hijos en la escuela. O sea que podemos descansar en ese Rey. Amén. Muchas veces se oyen tantas cosas, ¿no? Un par de veces ya me han mandado alertas a mi teléfono que han cerrado las puertas de la escuela por posible amenaza. Eso como que te entra un escalofrío como padre y dices, Dios mío. Pero también sé que al Dios que yo he creído está junto a mi hijo allá en la escuela. Amén. Al Dios que yo he creído está allá protegiendo, y su protección divina abarca en todos lados. Amén. O sea que en el Viejo Testamento nosotros vemos que Dios es Rey. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista viene y lo primero que habla es el reino de Dios. Y él decía, yo he venido para abrir paso a aquel que es aún más grande que yo, al cual no soy digno de amarrar las agujetas de sus sandalias. O sea, y él vino y abrió paso ¿a qué? Al reino de Dios. En el Nuevo Testamento. Pero lo más tremendo es que el mismo rey al que él no era digno de amarrarle la sandalia, habló el reino de Dios. Por cuestión de tiempo no vamos a poder abarcar, pero si puedes tomarle una foto y buscarlo allá en tu casa. Su primera predicación de Cristo, ahí en Mateo 4:17, adivina quién fue, de qué habló el Señor. Reino de Dios. En Lucas 4:43, el Señor envía a predicar a sus discípulos y les dice, vayan y declaren el reino de Dios. En el Sermón del Monte, el Señor menciona 4 veces reino de Dios. ¿Sí se acuerdan del Sermón del Monte? Una vez un hombre le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo vamos a orar? Y en la Biblia hay una enseñanza, guía. Nosotros entendemos que no es lo repetitivo, porque en el contexto antes de esa enseñanza dice que no repitamos palabras vanas, pero el Señor dice, pueden orar así. Y el Señor empieza a enseñar cómo orar. Cuando oren, oren Padre nuestro que estás en el cielo. Y llega un punto en donde dice, venga tu reino. ¿Te acuerdas? Amén. Venga tu reino. Y el Señor habla en el Padre nuestro, que conocemos como venga tu reino. El Señor mencionó varias parábolas ahí en Mateo 13, y las cuales hablan del reino. El Señor también en Lucas 9:2 comisionó a los 12 y les dijo, vayan, echen fuera demonios, sanen enfermos y declaren el reino de Dios, que el reino de Dios se ha acercado. También comisionó en Lucas 10:9 a los 70 para que fueran igual y predicaran sobre el reino de Dios. Si tú revisas todo el Nuevo Testamento y lo resumes en pocas palabras, te vas a dar cuenta que lo que más habló, o lo que más habla, es sobre el reino de Dios. En Mateo 6:33, Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será ¿qué? Añadida. O sea, tremendo. En Hechos 1:3, después de su resurrección del Señor, habló por 40 días a sus discípulos sobre el reino de Dios. Si tú lees ahí, dice que él estuvo enseñando muchos temas, pero el tema del cual abarcó más fue sobre el reino de Dios.
En Mateo 24:14, Él aseguró que el mensaje del reino recorrería ¿qué? Todo el mundo y después sería su venida. Yo creo que ya ha recorrido mucha parte del reino de Dios. O sea, el mensaje del reino de Dios. Amén. Hechos 1:3, sus últimas palabras antes de que subiera al cielo fueron la gran comisión y mencionando el reino de Dios. ¿Ok? El reino de Dios. Entonces, Jesús habló mucho acerca de este tema. Pablo también. Fíjate ahí lo que dice Hechos 19:8. Dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. En Hechos 28, 30 y 31 dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 1 Corintios 4:20, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo enseñando sobre el reino de Dios. Mira también en Apocalipsis, habla sobre el reino de Dios. Apocalipsis 1:5, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 22:5, allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, conclusión. Tanto para llegar a una conclusión. Sí, toda la palabra se centra en el tema del reino de Dios. ¿Ok? Todo el ministerio de Jesús se centra en el reino de Dios. Entonces el reino de Dios debe ser el tema central de nuestras vidas como creyentes, de nuestras vidas como cristianos. Si nosotros hemos dicho, Señor, yo he confiado en ti, que tú pusiste, Señor, tu vida en esa cruz para que yo no pague con la mía en un infierno, entonces debemos de centrar nuestra vida en el reino de Dios. Amén. Si Dios, Cristo, es Rey de nuestras vidas, entonces nuestra vida tiene que circular alrededor de los mandamientos y las enseñanzas de ese Rey. Ahora bien, ¿cómo es el reino de Dios? Entonces, 4 componentes bien rápido. Dios es un rey, ¿ok? Eso lo entendimos bien. O sea, tenemos el concepto correcto de que Dios es rey. Ahora bien, si Dios es rey, un rey tiene que tener súbditos, ¿cierto? Porque en aquellos tiempos, en las grandes guerras épicas, los reyes defendían su territorio, su pueblo. ¿Ok? Y ponían murallas alrededor de ese pueblo para que otros no vinieran y les atacaran. ¿Ok? Si otros venían y les atacaban y lograban conquistar ese pueblo, ellos tenían el derecho de tomar el pueblo como tal, como su posesión. ¿Te acuerdas cuando el pueblo judío fue llevado a Babilonia por el rey? No, porque conquistó Judea, conquistó, y los asirios llevaron al otro resto del pueblo de Dios, Israel, y, o sea, dice que destruyeron el templo, se llevaron las joyas del templo, se llevaron cuanto había, riquezas, y lo hacían con ese fin de extender su reinado. Así que conquistaban pueblo y se hacían más ricos. Ahora bien, dejaban un gobernador de ellos en el pueblo para que pudieran seguir la vida en el pueblo y pudieran ellos recaudar impuestos. Era lo que hacía Roma en el tiempo de Jesús. De hecho, algunos discípulos de Cristo, como Leví, que después fue su nombre Tomás, era el recaudador de impuestos de Roma, ¿te acuerdas? O sea que Roma había conquistado en ese entonces. Ok, ahora la responsabilidad de un rey era proteger a los que tenía él como súbditos, la gente que vivía en esa
en esa región. ¿Ok? La responsabilidad de los súbditos era la obediencia a su rey. Amén. Al día de hoy, yo creo que Dios ha cumplido cabalmente su responsabilidad contigo y conmigo. Nosotros como súbditos tenemos que analizarnos un poquito si nosotros hemos cumplido con Él. Amén. ¿Qué es la voluntad de Él? ¿Cómo me debo de portar? Señor, si tu voluntad es que yo perdono, ¿qué tengo que hacer? Perdonar, ¿cierto? Si tu voluntad es que yo tenga mi identidad en ti y dejar de hacer cosas que a ti no te agradan, aunque a mí me guste, aunque a mí me atraiga, aunque a mí me deje un buen sabor de boca, Señor, con tal de agradarte a ti como mi rey, lo dejaré de hacer. Amén. Hace muchos años, cuando yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador y como el Rey de mi vida, junto con esa declaración, yo le entregué muchas cosas. Muchas cosas. Y algunas en el proceso las fui entregando, porque me fui enterando, el Señor me fue revelando, y dije, wow, Señor. Yo les he dicho a algunos de ustedes en otras veces, cuando yo nací, papá ya no estaba conmigo. Y eso causó mucho dolor en mi corazón. Crecí muy enojado con la vida, con la gente. Una cosa lleva a otra, ¿no? Y cuando tenía 24, me topé con la verdad del Señor que decía, honra a tu padre y a tu madre y todo te irá bien en la vida. Y yo decía, Señor, eso es lo que a ti te agrada, pero si tú sabes cómo fue papá conmigo. O sea, me abandonó, no vio de mí, no. Pero el Señor decía, es tu padre. O sea, mi corazón es que tú lo perdones. Y así yo te puedo bendecir. Dije, Señor, pues no tengo corazón para perdonar, pero si tú lo quieres, yo lo hago. Le llamé, nos pusimos a cuenta, lloramos juntos. Al día de hoy él viene a casa. Estoy orando para que él también tenga ese encuentro con el Señor. Amén. Y llega a casa, mis hijos comen con él, lo abrazan, llega, yo lo beso. Y el Señor ha bendecido mi vida. Si te das cuenta cómo puedes ir dejando aquellas cosas que a ti te parecen buenas, que a ti te parecen bien, pero a Dios no. Y es que no es para hacerte la vida imposible o para hacerte la vida de cuadritos. Él sabe que si tú haces lo que a Él le agrada, la bendición fluye por sí sola. No hay nada que le detenga. Todos tenemos gutters en la casa, o sea, ese tubito que cuando llueve se va el agua y cae por un lugar estratégico. Si tú de repente subes, Gustavo arregla, por cierto, comercial aquí. Si tú subes ahí y ves hojas atoradas, eso va a interrumpir que el agua fluya, ¿cierto? Y el agua va a caer por todos lados y te va a mojar y va a mojar la visita y Dios dice, bueno, yo no hice eso para que caiga el agua por todos lados. Eso tiene una función. Mi bendición tiene una función que por sí sola va a llegar a través de ti si tú quitas todo el posible estorbo de tu vida. Amén. Eso es lo que el Rey quiere. Y yo dejé muchas cosas. Canciones que no glorificaban a Dios. Canciones que hablaban de la pistola, del caballo, de todo menos te le daba gloria a Dios. Y yo decía en mi corazón, Señor, yo a veces te pido esto, te pido me bendigas, te pido, y yo no soy obediente. Perdóname. Tiramos un montón de DVDs en aquellos entonces, ahora ya puro. Muchas cosas que dije, Señor, aquí en la casa, ¿qué hay que a ti no te agrada? Había en casa, revisando, había ajos colgados en la puerta que para protección. Señor, si tú eres mi protección, ¿qué tengo que tener ajos aquí? Había muchas cosas, todo fuimos sacando. Dios, que tu reino venga a mi vida. Amén. Que tu reino venga a mi familia, que tu reino venga a mi matrimonio, Señor. Que tu reino venga a mis hijos. Yo soy testigo, yo soy testimonio de que mi esposa es una guerrera en la oración, gracias al reino de Dios que vino a la familia.
Yo soy testimonio que mis hijos son los que ministran aquí en la guitarra. Desde la edad de 3 años que conocimos de Cristo, escuchamos una prédica: oren por la esposa de sus hijos. Janet decía: tiene 3 años. Sí, pero hay que orar. Señor, tú sabes dónde está esa niña que tú has escogido para la esposa de Jairo, para la esposa de Alberto, para la esposa de Néstor. Señor, y ellos oían y decían: mi esposa, papá. Sí, tu esposa. Aparte que lo estaba afirmando como hombre, que tenía que tener una esposa, nosotros orábamos. Dios apartó una hermosa niña para Jairo. Y ellos ya se conocían desde los 8 años, en la escuela dominical. Después ya se fue a una iglesia con su familia, Elgin. De ahí no se vieron por muchos años, crecieron, estudiaron, y el Señor los volvió a encontrar en un campamento de jóvenes allá en Wisconsin. Y dijeron: ¿tú vas a una iglesia? Sí. ¿No? ¿Tú eres líder? Sí. Y empezó ahí la relación. Dios contestó nuestras oraciones. ¿Tú estás orando por tu familia? Aunque no veas nada, tú estás orando por tus hijos, tú estás orando por tu esposo, por tu... Eso es traer el reino de Dios. Voy a ir un poquitito más rápido, perdón. Ok, ahora bien, los súbditos tienen leyes, ya hablamos de eso ahorita, que cumplir con Dios. Ahora, el reino de Dios no es un tiempo en el espacio. El reino de Dios es eterno. Los 100 años que Dios nos vaya a dar de vida en este mundo, en esta tierra, el reino de Dios debe ser tangible en nuestras vidas. Y después de esos 100 años, cuando el Señor venga por nosotros, nos llame, el reino de Dios será eterno con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, conclusión. Dale con tu conclusión, pastor. ¿Dónde está? ¿Me pasé? Es sumamente importante comprender el aspecto del no, me pasé mucho, perdón. Era la otra conclusión. A ver, ¿dónde está? Vivimos como súbditos del rey, vivimos para establecer el reino de Dios. Y no el nuestro, vivimos para realizar los planes y programas del reino y no los nuestros. No confundamos aquí, porque tenemos vida, ¿cierto? Tenemos que ser buenos administradores de las cosas de Dios. La Biblia enseña eso, que somos administradores de las finanzas que Dios pone en nuestras manos. Somos administradores de la familia que Dios pone en nuestras manos. Un día los varones como sacerdotes vamos a dar cuenta por la esposa que Dios nos dio. Ahí ya nadie dijo amén. La ayuda idónea va a dar cuenta por los hijos que Dios le dio. Y cada uno de nosotros vamos a ser responsables de nuestro papel. Así que mejor que del reino de Dios se establezca desde ahora. Si tú no has vivido en el reino de Dios, yo creo que es buen día para que tú le digas: Señor, perdóname. Perdóname en mi área financiera porque yo no te he honrado como rey. Perdóname en mi área de matrimonio, Señor, porque quizá mis ojos de repente allá en el trabajo se fijan en alguien más. Yo no sé. O sea, perdóname, Señor, porque la Biblia condena el adulterio, condena. Cristo dijo, habéis oído que en el Antiguo Testamento se dijo: no estarás con otra mujer porque es adulterio. Mas yo digo que si la ves con ojos de deseo, ya adulteraste con ella. O sea, que tengamos cuidado que vemos. Varones, de verdad, tengamos mucho cuidado, porque son puertas que el enemigo usa para entrar a nuestro matrimonio. Y ya de ahí se va con otras cosas. Amén. Así que tengamos mucho cuidado. Y ok, Señor, entonces ¿qué? ¿Me renuncio a todo para poder vivir en tu reino? No. Tú tienes vida, tienes cosas que pagar, tienes que pagar casa, renta, tienes que buscar. De hecho, yo soy uno de los que anima mucho a mis hijos a que emprendan negocio. Mi nuera, nos sentimos muy orgullosos de ella porque le acaba de llegar su licencia para ser cosmetóloga, cortar cabello y todas estas cosas. Así que ya
ya tienen su licencia, ya están viendo cómo rentar un lugar y todas estas cosas, pero están dando pasos de fe. Y yo hace muchos años aprendí que cuando uno da el paso, aunque no veas nada, aunque veas un vacío tremendo, pero si tú das el paso en fe, porque Dios va a hacer, Dios pone el piso. Tú das el paso, Dios pone el piso. Tú das el paso, Dios pone el piso. Y cuando volteas a ver, wow, Señor, todo lo bonito y hermoso que tú has hecho. Y, o sea, no estamos hablando de lo real. Tú tienes que ser emprendedor, tener sustento para tu familia, tener sustento para el hogar. Acabamos de decir que Dios quiere lo mejor para ti, que tengas una vida en abundancia. Amén. Lo que estamos diciendo aquí es que no cambiemos la posición del dinero por la posición de Dios. Dios no va a ser nuestro Dios, perdón, el dinero no va a ser nuestro Dios. Dios es el rey de mi vida. Si tengo riqueza, si Dios me permite tener sabiduría y emprender negocio y hacer esto, es por Él. Amén. En contrario a enfocarnos y afanarnos tanto en este mundo de cosas que se van a quedar acá. Y un día quizás hasta nuestra eternidad no sea en el cielo con Él, sino sea en el lugar que el Señor llamó un lugar de castigo, infierno. ¿Sí me estoy explicando? Quiero terminar. Vamos a ver. Ok. ¿Qué es el reino de Dios entonces? En el hebreo se conoce como Malkut y en griego se conoce como Basileia. Y literalmente quiere decir dominio, autoridad, soberanía. O sea que el reino de Dios significa gobierno de Dios. De dos personas que vienen a una iglesia y escuchan el mensaje de Cristo, una decide aplicarlo a su vida. La otra no. La otra dice, no, yo voy a vivir mi vida, o sea, es mi vida, yo sé lo que hago, yo sé. Ok, ahora el reino de Dios, ¿en cuál de estas dos personas de la que te acabo de decir está tangible o se ha llevado a cabo o se ha acercado? En la persona que decidió vivir para Dios. ¿Sí me explico? Entonces el gobierno de Dios o el reino de Dios ha venido solamente a una persona, no a las dos. ¿Sí me explico? O sea, en una familia a veces decimos, wow, la señora, la mamá va a la iglesia, el reino de Dios está en esa familia. No, querido, el reino de Dios está en ella, no en toda la familia. O sea, el reino de Dios es individual, es personal, es en aquellos que hemos querido agradar a Dios. En la iglesia de igual forma, muchas personas vienen y escuchan, pero nunca disponen su corazón a ser transformado por el Espíritu Santo, a ser cambiado. Entonces el reino de Dios no puede estar ahí. O quizá esté en una área. Quizás dicen, bueno, Señor, yo puedo ser obediente en el matrimonio. El reino de Dios está en el área del matrimonio. Pero Señor, eso de lo que veo, de lo que escucho, hay como que no, Señor, pues dame mi privacidad, ¿no? El reino de Dios entonces no está en esa área. No, pues en el área de las finanzas sí, claro, Señor, yo puedo dar una parte de lo que tú me has dado. Entonces el reino de Dios está en esa. Y así nos vamos en cada área. Salud, carácter. O sea, el corazón de Dios es que su reinado esté en cada área de nuestras vidas. Ojo, no estamos hablando de perfección, de que, oh, wow, ahora yo soy perfecto, ¿no? Ya hago todo. No, dice la Biblia que mientras vivamos acá, van a haber situaciones, de repente vamos a tropezar, vamos a pecar, mas ya no vivimos en el pecado. Tropezamos de repente, sí, pero rápido nos sonrojamos, sabemos que hicimos algo malo y decimos, papito, perdóname, Espíritu Santo, perdóname, Señor Jesús, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Fue algo que me machuqué y dije una palabrota, Señor, perdóname. Fue por el machucón, fue. Échale la culpa al machucón. Pero fue algo que no vives ahí, que tus malas palabras que de todos los días, ya no te sonroja, ya no te afecta, ya no sientes culpabilidad ante Dios. O sea, ¿sí me explico? O sea, Amén. entonces, ¿qué es el reino de Dios? Dice,
la realidad presente. Ok, ha irrumpido del futuro en el presente y ha traído consigo los beneficios del reino para todo aquel que entre en él ahora. O sea que el reino de Dios se puede dividir en dos partes. Es de allá, el reino eterno, en donde no va a haber dolor, en donde no va a haber sufrimiento, en donde no va a haber maldad, en donde no va perfección. Pero parte de ese reino ha irrumpido en el espacio con Cristo y nosotros podemos aprovechar parte de esos beneficios del reino. ¿Por qué crees que Cristo sanaba? ¿Por qué crees que Cristo levantaba muertos? ¿Por qué crees que Cristo hacía tantas cosas? Por los beneficios de ese reinado. Dice, está contraatacando el reino de Satanás en 1 Juan 3:8. Una gran parte del ministerio de Jesús consistió en sanar, liberar y resucitar. Nosotros también podemos disfrutarlo al día de hoy. Ya, dame un par de minutitos más sé que es mucho aquí. Vamos a terminar una parte, si no terminamos la siguiente. Entonces aquí Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que no es algo de ahora, sino que es algo venidero. O sea, hereden. Apenas vamos a heredar ese reino. ¿Ok? ¿Sí se entiende ahí o leemos los tres? Según Pedro 1:11 dice: de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. O sea, se entiende, ¿cierto? Al principio, que el reino total lo vamos a vivir un día. Ahora podemos vivir parte de ese reino. Hay otros versículos como 2 Corintios 6, 8, 10 que habla de eso. Dice, es sumamente importante comprender el aspecto del ya, pero todavía no del reino, porque afecta directamente a nuestra fe. Dice, en la iglesia, el tema del reino debe ser el tema central de la iglesia, ya lo vimos. Entender la misión de Jesús es entender la misión de la iglesia y la misión del reino. Yo quisiera dejar en claro esto porque vamos a empezar a estructurar salidas a evangelizar, salidas para ganar almas, pensando en la extensión del reino de Dios. Porque es lo que estamos llamados a hacer como iglesia, poder trabajar. Yo sé que todos nos cansamos, yo también trabajo, me levanto 3. Ahorita, gracias a Dios, no hay mucho trabajo, gracias a Dios, ya no hay mucho trabajo, pero me levantaba a 3:20 de la mañana, trabajaba hasta las 5 de la tarde, llegar y tener que todavía que... O sea, es mucho, pero el reino de Dios tiene que seguir avanzando y el reino de Dios va a avanzar contigo y conmigo. Amén. Entender la iglesia es el vehículo para establecer el reino de Dios, como lo acabamos de decir ahorita. Dice, orgullo, ambición, desobediencia, el pecado es rebeldía contra el rey. También ya lo vimos ahorita. Venga tu reino, hágase tu voluntad, toda decisión se toma en función del rey y del reino. Amén, también ya lo vimos ahorita. Somos, ¿dónde estamos? Venga tu reino, la prioridad del reino. En Mateo 6:33 Dios establece la prioridad del reino. Él dice que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme buscando el reino de Dios, para que las otras cosas sean añadidas a nuestras vidas. ¿Okay? Muchas veces nosotros como creyentes hacemos las cosas al revés. Hoy, Señor, yo calculo que no me va a alcanzar para la renta, Señor, así que me están llamando domingo para ir a trabajar. Pues con eso yo completo, Señor, o sea, dejo el reino para ir a suplir lo que Dios dice que me va a ser anexado por resultado. ¿Sí me explico? O sea, me voy a trabajar y de repente el carro se descompuso y gasté más de lo que tenía para la renta. Y uno dice, Señor, a mí me sucedió muchas veces.
Dice uno, Señor, mejor hubiera ido a la iglesia, a alabarte a ti, adorarte a ti, Señor. Y créeme que hemos tenido testimonios que dicen, mira, de la nada me llegó un cheque, de la nada alguien me ofrendó $100, de la nada alguien... Aquí el mismo viernes de oración estábamos diciendo una familia que le llevaron comida, no tenían trabajo y le llevaron bolsa a los vecinos. ¿Cómo supieron? Dijeron ellos. Le dije, no sé, Dios. ¿Okay? Pero Dios dice, busca primeramente el reino y lo demás va a ser añadido. Tú puedes ver, estaba viendo un video, a ver si al rato lo publico. Fue un accidente en California, no sé bien, no me acuerdo bien. El carro quedó en llamas. Así se ve el video, en llamas. El hombre estaba dentro del carro. Llegaron los bomberos, lo sacaron, apagaron el fuego. Al hombre lo llevaron al hospital. No se quemó. Y el carro quedó hecho cenizas. Y hubo otra cosa que tampoco se quemó: la Biblia de ese hombre. Y no lo habla un cristiano, ¿cómo se llama? La noticia. Lo habla Telemundo. Si ves la protección de Dios, ¿tú crees que si Dios añadió vida a ese hombre ahí, añadió protección, no va a añadir para tu renta, no va a añadir para larga vida a tus vehículos? Yo he visto carros de hermanos en Cristo que la puerta se está cayendo, pero el carrito va y viene, un Hondita que dice uno, ya hermano, hay que cambiarlo, ¿no? Ten fe, cómprate uno nuevo. Ah, pero si mi carro sirve. Si ves cómo Dios cuida, cómo Dios... Y yo he visto también personas que no honran al Señor y todas las cosas se le va escabullendo. Yo así fue un tiempo. Dije, wow, Señor, se me iba tanto dinero en componer esto, en componer el otro. Los niños se enfermaban y una y otra cosa. O sea que hagamos lo que nos corresponde, queridos. Y el Señor es fiel para poder cumplir con su promesa como rey. Él cuida de sus súbditos. Somos materialistas, ya lo hablamos, se nos olvida. Primero Timoteo, también ya lo vimos, se nos olvida. Nuestro Señor, nuestro Rey, el Señor es el Rey de todo, es dueño de todo. ¿Para quién trabajas? Para el Rey. ¿Cómo se establece el reino en tu empleo? Importante, hablemosle a la gente, Cristo siempre decía, el reino de Dios se ha acercado. Una vez un hombre chaparrito, Zaqueo, dijo, oh, ahí viene Jesús, yo lo quiero conocer, y como que va a pasar por aquí, una multitud, no lo voy a pensar. Se subió a un árbol, y sobre el árbol vio que pasaba Jesús. Jesús pasó y le dijo, baja de ahí, yo quiero cenar hoy en tu casa. Y Zaqueo lo llevó, cenó con el Señor en su casa. Y Zaqueo se emocionó y sacó su dinero, porque dice la Biblia que era un hombre muy rico, y dijo, Señor, aún le devolveré 4 veces más si he robado a alguien. Y Cristo dijo, en el reino de Dios ha llegado a esta casa. Amén. ¿Ves? Cuando llega el reino, o sea, tú haces las cosas casi por naturalidad. Conclusión entonces, dejemos al Señor reinar, gobernar en todas las áreas de nuestras vidas. El reino de Dios se ha llegado a nosotros. Ponte de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos 8 minutos nada más me pasé, perdón. No fue mucho. Tú sentiste mucho porque estabas ahí sentadito. Se te entumieron los pies. Padre, gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque ya no somos más del montón, Señor. Ya no somos más de lo ordinario. Tú nos has traído, Señor, a este reino con un fin, con un propósito. De poder ser, Señor, tu voz. De poder ser, Señor, tu palabra. De poder ser, Señor, tus mensajeros. De poder ser, Señor, embajadores tuyos en este mundo que cada vez, Señor, se distancia más de ti. De que cada vez, Señor, podemos ver más maldad, Señor, más violencia, más propagación, Señor, de maquinaciones malignas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si hemos hecho, Señor, las cosas al revés, perdónanos. Hoy reconocemos, Señor, que somos tuyos, Señor, y que somos súbditos tuyos como Rey. Y que tú has sido fiel, Señor, en proveernos, en
en cuidar de nosotros, Señor. Perdónanos si nosotros, Señor, como creyentes, no hemos sido fiel contigo, Señor. Queremos, Señor, en esta mañana decir que tu reino venga, Señor, a esas áreas de nuestras vidas. Que cada una de las áreas, Señor, que tenemos en vida como personas, como humanos, que seas tú reinando, Señor, en ese lugar. En nuestras finanzas, Señor. En nuestros cuerpos físicos, Señor, dice tu palabra que nuestros cuerpos es templo de tu Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros ni lo cuidamos, Señor. En nuestro ser, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, Señor, tu palabra dice que toda cosa guardada, que guardemos lo que hay ahí en nuestros corazones, que tengamos cuidado, que